¿Qué pasa cuando el éxito deja de medirse en logros personales y empieza a medirse en el impacto que tienes en los demás? ¿Qué ocurre cuando construir empresas, liderar equipos y mover economías deja de ser solo una meta profesional y se convierte en una responsabilidad humana? Andrés Bedoya entendió muy pronto que el verdadero crecimiento no viene de solo acumular logros, sino de mantener intacta la capacidad de mirar al otro con empatía, incluso cuando el camino te exige tomar decisiones difíciles. Desde muy joven, su vida estuvo marcada por la curiosidad, el deseo de entender el mundo y la necesidad de crear algo que trascendiera lo individual. Esa inquietud lo llevó a vivir en distintos países, a formarse en culturas radicalmente distintas y a descubrir que el verdadero liderazgo no se impone, se construye con coherencia, humildad y propósito. En este episodio conversamos con Andrés, emprendedor y empresario, sobre lo que significa crecer sin perder la esencia. Desde sus años formativos en China, donde aprendió a mirar al mundo desde una lógica colectiva, hasta su paso por la creación de empresas, el levantamiento de capital y el desarrollo de proyectos de impacto social. Su historia es un recordatorio de que el éxito no tiene sentido si no genera bienestar más allá de uno mismo. Hablamos de cómo vivir en China transformó su forma de entender el liderazgo, la sociedad y la responsabilidad individual, el contraste entre construir empresas rentables y mantenerse fiel a los valores humanos profundos, lo que implica tomar decisiones importantes sin perder la sensibilidad ni la empatía, el reto de liderar sin ego, incluso cuando el entorno exige resultados inmediatos, la importancia de la educación, la curiosidad y la humildad como motores de cambio real. Este episodio no trata solo de negocios, inversiones o emprendimiento. Trata de cómo sostener la humanidad en medio de la ambición, de cómo liderar sin dejar de ser persona y de cómo construir algo grande sin perderte a ti en el proceso. Porque al final el verdadero éxito no está en cuánto logras, sino en quién te conviertes mientras lo construyes. Bueno, Andrés, siento que has estado en un montón de lados, o sea, has contado pues muchas cosas, ¿no? O sea, y por ejemplo, siento que en tu caso pues no hay como un común denominador, ¿sabes? O sea, me llenan estas historias que a lo mejor se oyen como algo fácil, ¿no? El hecho de me fui tanto tiempo a China, le vendí una empresa china, trabajé con Jack Ma, o sea, son como cosas que a lo mejor podrías decir como todas tal vez en el mismo camino, se quiere ver de una manera, pero muy diferentes a la vez, ¿no? Y quiero justo empezar por ahí. O sea, ¿qué cosas tendría que saber yo de tu infancia, de la forma como creciste, de un poco tu mentalidad para poder entender por qué has hecho lo que has hecho en tu vida? Por ahí arrancamos y ahí vamos viendo a dónde nos lleva. Dale, buenísimo. No, pues a ver, yo creo que siempre tuve una necesidad o un interés muy excepcional por conocer el mundo, pero lo que era diferente, yo creo, a otras personas que les gusta viajar y les gusta conocer el mundo, es que yo siempre quería salir para comparar, siempre quería salir para presumir México, para regresar a México, decir esto es lo que falta, esto es lo que veo que podríamos hacer, esto es lo que creo que en México es más interesante. O sea, como que siempre desde que empecé a salir de México, desde chiquito, comparaba mucho lo que veía afuera con lo que veía en México e intentaba entender por qué las cosas eran diferentes. Entonces, eso creo que sí definió muchísimo la forma en la que hoy veo el mundo. Y a pesar de que pues sí tengo una vida muy internacional, siempre mantuve esa necesidad de entender cómo podíamos aprovechar el conocimiento que nos daba el viajar para implementar de regreso en nuestra casa. ¿Quién eras antes de vivir en China y quién eras cuando volviste? No en lo profesional, porque siento que eso nos queda más que claro, ¿no? Sino en tu relación contigo mismo.
Pues a ver, es que, o sea, personalmente era una persona, o sea, fueron 10 años, fue una vida entera. Yo realmente, pues me crié profesionalmente en China. Realmente antes de China, no, no, no tenía muy claro eh, lo que quería hacer. Como que siempre tuve, mi tema fue un poco que para varias cosas era bueno, no sé si excepcional, pero para varias, tenía muchas cosas, no odiaba las matemáticas, no odiaba la geografía, no odiaba la clase de derecho, o sea, realmente a todo tipo de información y conocimiento que podía adquirir le agarraba un gusto, entonces era muy difícil para mí tomar decisiones acerca de en qué especializarme. Y la verdad es que realmente cuando tomé la decisión de estudiar, por ejemplo, negocios internacionales, era porque sabía que quería que tuviera algo que ver con la relación de México con el mundo, pero no estaba seguro de qué forma lo iba a implementar. Entonces yo creo que antes de China le disparaba a muchos lados, intentaba hacer muchas cosas de todo un poco, y China me ayudó a tener mucho más, una visión muchísimo más enfocada de lo que quería lograr con mi vida. Aparte también que, pues bueno, ya regresé de China casado y a empezar una familia, entonces también, pues eso, muy diferente de cómo me fui. Por ejemplo, o sea, ¿qué parte de tu identidad se ha visto más transformada al trabajar, digamos, en la intersección de dos culturas como tan distintas, ¿no? O sea, a diferencia de, por ejemplo, cuando estuviste en Estados Unidos o en todos estos lugares donde has tenido distintas interacciones con diferentes culturas, que, bueno, es bien sabido, ¿no? Esta relación que tienes. ¿Qué consideras que fue, o sea, qué parte de tu identidad se transformó? Yo creo que cuando me preguntan cuál es, o sea, qué es el aprendizaje como más importante que me llevé de los 10 años en China, fue justamente yo creo que este sentimiento y hiper, hipersensibilidad a el impacto de tus acciones en una comunidad, o sea, que eres parte de un todo. Creo que a veces en México tendemos a tener una visión muy individualista de los objetivos que tenemos como persona o como empresario o como empresa. Y en China aprendí mucho a entender mi posición como parte de una sociedad con la que interactúo y a la que afecto. Entonces, eso definitivamente cambia muchísimo la perspectiva que tienes acerca de lo que haces y lo que quieres hacer. Cuando tu enfoque es meramente individualista, pues a veces eh, tu visión no es tan periférica como para entender el impacto que puedes tener en los demás. Y China definitivamente me dio eso, la capacidad de siempre entenderme como parte de una sociedad a la que impacto. Eso por el lado interno y ahora, digamos, en tema de factores externos, o sea, si pudieras implementar una política pública basada en los aprendizajes de China, ¿cuál sería y cómo crees que transformaría el entorno actual? Uy, no, ahí son muchas cosas. Este, Sí. em, sí, realmente yo creo, bueno, evidentemente lo que siempre he defendido es los programas de política pública a mediano, largo plazo. O sea, si algo aprendí en China es justamente a entender las posibilidades de un país a partir de el corto, mediano y largo plazo. Em, y justo lo que siempre he intentado, o lo que más intento promover aquí en México, es el entendernos como un país que se merece más. Y yo admiro muchísimo a China por las políticas públicas que se implementaron desde la apertura del país a las reformas y su capacidad de tener un plan muy claro de especialización en manufactura que les permitió generar mayor riqueza en la producción y en la manufactura. Y al regresar estos márgenes a su producción y manufactura, lograron crear un círculo virtuoso de crecimiento económico y desarrollo social
Y eso es de las cosas que a mí más me ha impresionado. O sea, yo siempre he intentado ver a China como un punto de comparación para la habilidad que tiene México de eliminar pobreza y crear riqueza para su sociedad. Entonces, en términos de políticas públicas, creo que sería la capacidad de pensar a mediano y largo plazo, la capacidad de invertir en investigación y desarrollo y la creación de productos con valor agregado para la eliminación de pobreza en países en desarrollo. Eso es como que lo que más me he enfocado desde que regresé. Por ejemplo, Andrés, te escuché en una entrevista que, o sea, digamos, si alguien, digamos, escuchara tu historia por afuera, diría como de, no, pues, o sea, estaba en Croacia, se fue a vivir a China, o sea, podrán pensar que, pues, existía un gran, pues, recurso económico, por así decirlo, ¿no? Te escuché en una entrevista que fuiste tú más que nada como una montaña rusa. Había mucho, a veces no había, luego había intermitente. O sea, en ese momento cuando te vas a China a estudiar este tema, o sea, ¿cómo se da la oportunidad y sobre todo cómo estaba el tema de fondeo, ¿no? O sea, porque bien dijiste, me voy, pero no sé, o sea, digamos que para mí, para muchos es como a veces muy difícil. Muchas veces nos da miedo irnos a estudiar a otro estado, aquí en México, ¿no? O sea, quiero que me describas cómo fue ese momento para ti, ¿sabes? O sea, sí, o sea, un poco como terrenal, o sea, llevabas un colchoncito, un paso a paso, ¿no? No tenía con qué caerme muerto, no tenía nada. O sea, traía, yo creo que me debía haber ido como con 3,000 pesos en una tarjeta de débito. Este, sabía que iba a tener una beca, no sabía cuándo me lo iban a dar. Iba a los dormitorios estudiantiles que los incluía la beca. Eh, Comí dumplings, o sea, hubo meses enteros que comía una vez al día y me embutía 24 tallarines chinos, que me costaban 7 yuanes la orden, entonces eran 14 yuanes, me costaban 36 pesos la orden de tallarines y eso era mi comida del día y eso comía todos los días por un mes entero. No, la verdad es que no me fui muy cómodo a China. Yo sabía que iba becado y le había dicho a mi familia que ya no tenía que preocuparse por estarme mandando dinero, que evidentemente en algunos momentos sí, mi hermano, mi hermana, mis papás de repente me mandaban dinerito por ahí, sí, pero me metí a chambear luego, luego. O sea, la semana yo ya tenía trabajo en China y empecé a hacer trabajitos, empecé a hacer de todo, a meserear, a ser bartender, animador en fiestas infantiles, di clases de idiomas, daba clases de francés, daba clases de inglés, de español, este, dando clases realmente se podía ganar muy bien y ahí fue cuando empecé como a estabilizarme un poquito, porque empecé a agarrar más y más y más clases, pero le daba clases a niños chiquitos al mismo tiempo que era bartender en un antro y al mismo tiempo tenía que estudiar en la universidad, pero al mismo tiempo yo tenía que estudiar por mi lado para poder avanzar más rápido y poder llegar a mi maestría. Entonces, fue un año de muchas emociones, mucha locura, muchos momentos en mi cuarto diciendo que quién me manda, quién me manda estar del otro lado del mundo sin un peso, sin saber si voy a comer mañana, a quién me manda estar acá. Pero bueno, ahora que lo veo para atrás, pues obviamente me río y creo que fue absolutamente necesario que lo hiciera, pero sí, sí, me puse totalmente fuera de mi zona de confort al irme a China. ¿Tenías un dormitorio para ti solo? No, cuando llegué a un cuarto compartido tenía un compañero de cuarto de Bulgaria que estaba enfermo y para no gastar, él también iba igual de roto que yo, para no gastar en Kleenex se sonaba con las manos y después se lavaba las manos, traía 2 camisetas para estar un año en China, entonces ya te imaginarás cómo olía. Em, no, no, la verdad es que estuvo duro. Yo no podía dormir para nada en ese cuarto. Me dieron una cosa que yo pensaba que era una cobija, pero no, era mi colchón, que iba encima de una tabla de madera, y esa era mi cama. Este,
Así era como estaba planeado que yo durmiera, pero el primer día de clases conocí a una niña italiana. Ella estaba con otras dos amigas italianas y me invitaron a mudarme con ellas. Ellas tenían un departamento de 4 cuartos y me mudé con ellas a su departamento, y hasta el siguiente mes que conseguí trabajo les pude empezar a pagar renta, pero la verdad es que ellas me ayudaron mucho a poder salirme de los dormitorios y vivir un poquito mejor. Y esa primer semana, o sea, esa primer semana, ¿cómo te comunicabas? Señas, a señas, pues sí, obviamente con los extranjeros en inglés, pero con los demás a señas. La verdad es que al principio, pues no, o sea, cuando intenté explorar, pedir cosas de la cantina del restaurante, o sea, se llama el restaurante de la universidad. Híjole, me llegaron unas cosas que sí no me podía comer, entonces comí puro arroz, arroz con soya, era lo que comía. Este, porque aparte el arroz era gratis y solamente si le echabas como carnita encima o vegetales encima te cobraban como esos platos, pero había un tambo así gigante de arroz que todo el mundo se servía y ya. Entonces yo nada más me servía el arroz y le echaba soya y esa fue mi comida la primera semana. Después de esta etapa, o sea, ya terminas la maestría, o sea, ¿cómo sale la oportunidad de quedarte en China? O sea, es un contraste increíble, ¿no? O sea, el hecho de, o sea, estabas de bartender a decir, trabajé con Jack Ma, ¿no? O sea, ¿cómo fue esa montañita? Mm, Mi socio y yo creamos una empresa en el 2011 en Hong Kong y después en el 2012 en China continental. Para cuando me gradué de la universidad, ya nuestra empresa me pudo dar una visa de trabajo. O sea, la empresa que nosotros creamos, yo me di una visa a mí mismo para poder quedarme en China con esta visa de empresario. Entonces, así fue como le hicimos, pero fue la empresa que creé durante mi año de la maestría. Y, o sea, ¿era con ese objetivo? No, 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 no. La verdad es que nosotros, o sea, queríamos hacer algo. La verdad es que queríamos empezar una empresa y los dos estábamos muy impresionados con lo que estábamos viendo en China. O sea, veíamos un mundo que no nos imaginábamos y decíamos, es que el mundo tiene que ver cómo realmente es China, porque lo único que sabemos es lo que nos cuentan en las noticias y esta ciudad no se parece nada a lo que teníamos en nuestras cabezas. Entonces, empezamos a hacer programas de innovación y de emprendimiento y le ayudábamos a universidades internacionales a poder mandar a sus estudiantes a China. Vivíamos en un departamento en el centro, ya para este entonces yo me había mudado con dos mexicanos al centro y y la casera de mi departamento tenía otros 10 departamentos en el centro. Y como yo ya hablaba chino, y pues aparte hablo francés, inglés y español, ella me dijo, oye, ¿me puedes ayudar a rentar mis departamentos con otros extranjeros como tú? Entonces, creamos una empresa, tomamos sus departamentos, los dividimos en cuartos, creamos programas académicos para extranjeros y nosotros los rentábamos los departamentos. Esa idea que así empezó muy tonta, eh, nos recomendó una universidad francesa con una universidad en Finlandia, y de ahí con una universidad en Noruega, y de ahí con una universidad en Italia, y acabamos administrando casi 170 departamentos en Shanghái y recibiendo a más de 300 estudiantes de más de 15 países cada semestre a la ciudad a realizar programas de innovación y emprendimiento y negocios. Esa es la empresa que vendes. Esa fue la empresa que vendimos, exactamente. Esa era Beacon Group Limited. Y a tu socio, o sea, ¿cómo se da a conocerlo? Es este socio que ha estado contigo todo este tiempo, ¿no? Es mi socio de toda la vida, es mi conciencia, y sí, llevamos 14 años trabajando juntos y nos habíamos visto, porque somos de la misma generación, nos habíamos visto en México de repente por ahí, pero no fue hasta que él se iba a ir a China, yo ya llevaba un año ahí, y entonces cuando iba preguntando, oye, me voy a ir a China, me voy a ir a China, todo el mundo le decía, oye, contacta a Andrés, que ya está allá. Entonces, yo les ayudé a encontrar su departamento y les ayudé yo le ayudaba a todo el mundo ahí a recomendar los restaurantes y en dónde hacer las compras y cómo sacar tu tarjeta de débito y cómo sacar tu teléfono celular. O sea, así nos conocimos y al final, cuando yo vivía en el centro con un roommate, tenía un roommate francés, un italiano,
Y cuando se fueron, entonces le dije a estos dos mexicanos que se vinieran al departamento y ya acabamos siendo roommates. En México, entonces, no eras amigo muy cercano a este socio. No, para nada, para nada, para nada. O sea, sabía de su existencia, si me decían su nombre decía creo que sí lo ubico, pero no. Ok. Andrés, un poco para entender es, o sea, antes de irte a China, antes de todo esto, o sea, en México, ¿qué estabas viviendo? O sea, o sea, en México, ¿qué tenías planeado antes de esto? ¿Cómo se encontraba tu vida en ese Bueno, momento? la verdad es que era un momento complicado porque yo venía llegando de Francia, pero en Francia me dio un infarto, entonces me tuve que regresar a México. A los 21, 3 días antes de cumplir 22 años, me dio un infarto, entonces yo me regresé a México tenía una novia francesa y tenía mi trabajo en ProMéxico y estaba haciendo mi último año de la carrera. Pero ya realmente, o sea, como que el infarto me cortó la estancia en el extranjero, entonces yo quería regresar, quería volver a viajar, quería volver a salir, pero también ya estaba como muy seria mi relación con esa novia en ese entonces como que fue un momento de muchas transiciones y al final, cuando tuve la oportunidad de recibir esta beca, pues me fui y, y como que fue un respiro, o sea, como que realmente volví a empezar, porque la mayoría de la gente que estaba ahí, o sea, los que estaban, como tuve que darme de baja de la maestría porque no hablaba chino y tuve que ponerme a aprender chino, pues estaba aprendiendo chino con chavitos de 18 19 años y yo ya tenía 23, pero como que regresé a tener un poquito más de tiempo, que lo aprecio muchísimo porque pues me di el tiempo de aprender el idioma y de no hacer nada más que aprender el idioma realmente, que no muchas personas después de graduarse de la carrera tienen ese tiempo de solamente dedicar un año a aprender un idioma. ¿En cuánto tiempo tú consideras que dominaste el chino? Nunca, sigo sin dominarlo, ¿no? O sea, la verdad es que es muy complicado decir que, y yo, por ejemplo, siempre critico a la gente que pone en sus currículums que saben 70% inglés. ¿Qué es 70% inglés? ¿Sabes 70% español? Yo no sé si es 70%. Que es complicado hablar de un porcentaje en un idioma. ¿En qué momento me sentía cómodo para mantener una conversación académica sin problemas en mi industria con otra persona? Yo creo que hasta terminar mi maestría, o sea, 2 años ya en China. Y todavía fui mejorando, yo creo que ya en mi año 3 fue cuando más cómodo me sentía, ya cuando podía estar hablando por teléfono con una persona y esa persona no saber que yo no era chino. Entonces ya fue como al año 3. Ahorita que mencionabas el tema del infarto, Andrés, hace, bueno, una plática que te vi que dijiste hace un año fue, te dicen mucho el tema de por qué tendría que cambiar tu visión del mundo a tener un infarto, mencionas, ¿no? O sea, que no te hace ver la vida tal vez de una forma diferente. Después, pues te pasa esto, ¿no? Que te da uno que literal, no sé, para cualquier persona sería, no sé, a lo mejor verle un final de la vida y tú hasta no hiciste show, como que lo controlaste todo bien. O sea, quiero saber el día de hoy si esa sigue siendo tu perspectiva o ha cambiado y sobre todo si, por ejemplo, no tienes ese miedo que te puede suceder en cualquier momento, ¿no? ¿Te refieres al segundo infarto? Sí, exacto. Sí, a ver, sí, pues yo obviamente todas las veces que yo contaba la historia del infarto a los 21 años, yo no tenía planeado que me diera otro infarto a los 38. Em, Creo que la base de mi percepción del infarto o lo que puede cambiar en mí antes o después del infarto creo que es la misma. O sea, sigo teniendo esta misma visión de que no necesitas tocar fondo para tener claridad y que es muy complicado intentar tener claridad en tu vida, claridad absoluta de lo que vas a hacer el resto de tu vida. Pero el segundo infarto fue distinto porque ya soy papá y porque estoy casado y tengo mi esposa y tengo mis hijas. Entonces, creo que la diferencia entre el infarto que tuve el año pasado con el infarto que tuve a los 21 años es que pues, a los 21 años, la verdad es que cuando me estaba pasando dije, mira, si este es el fin,
eh, tuve una gran vida, me divertí muchísimo, bye. Y fue muy diferente el año pasado. El año pasado lo primero que pude pensar fue qué va a pasar con mi esposa, qué va a pasar con mis hijas. Lo primero que hice fue sacar el teléfono y grabar un video a mi familia. Un video que ya después borré porque me habían metido fentanilo para hacerme una operación, un cateterismo. Entonces tenía las pupilas de este tamaño, pero sí mi preocupación fue distinta, y entonces creo que sí es un recordatorio constante de cuidarme más, y yo creo que es la única diferencia. Y el día de hoy, o sea, ¿qué conlleva cuidarse más? O sea, ¿qué es lo que necesitas para que no te dé eso? Y sobre todo, ¿vives con un miedo constante? No, la verdad es que no vivo con miedo constante, o sea, simplemente, por ejemplo, antes, la verdad es que yo nunca tomaba nada, para nada, no tomaba medicina, si me dolía algo, decía, pues en algún momento se me va a pasar, no iba al doctor para nada, no me iba a hacer chequeos, no iba a hacer, o sea, y ahorita es algo que ya, también ya estoy más grande, entonces ahorita me empieza a oler algo y voy a ver al doctor, no pasa nada, no me quita menos, no estoy menos activo, no estoy, este, pero antes no le daba esa atención y ahora ya. Ahora, volviendo al tema de cuando vendes esta empresa. En ese punto, cuando vendes esa empresa, ¿qué sucede? O sea, te llega la oferta de Alibaba, quieres emprender por otro lado. ¿Ahí qué traías? ¿Ahí qué visión ya No, traías? la verdad es que se llama Acquihire, fue una adquisición por parte de esta empresa que nos compró, con el objetivo de que siguiéramos trabajando dentro de la empresa. Entonces, eh, vendemos la empresa e inmediatamente me convierto en presidente de este fondo para entrenamiento de talento global. Entonces, fue muy inmediato, o sea, el salto fue, y la verdad es que para mí fue increíble porque yo creaba programas de innovación, de emprendimiento para estudiantes que pudieran pagarlo. Entonces, al ser absorbido por esta empresa, que era parte de una iniciativa del Partido Comunista para entrenamiento de talento global, me permitió acceder a un fondo que me permitió dar becas para poder crear estos programas. Entonces, elevé todo lo que llevaba haciendo 7 años, lo pude elevar a la 10ª potencia porque ahora estaba trabajando en programas muy específicos de colaboración bilateral México-China, hablando de atracción de inversión, promoción de comercio, transferencia de tecnología, y tenía la posibilidad de darle esta oportunidad a jóvenes que realmente lo merecieran, entendiendo por lo que yo pasé en mi proceso de beca, pues tuvimos la oportunidad de becar jóvenes para irse a, hacer, a estudiar a China con becas que les cubrían montos de 800,000 pesos más o menos. Y este enfoque social, porque digamos que sin duda algo que me queda muy claro es que hoy, justo en esa etapa, se despertó como este ramo, ¿no? De enfocarte un poco en el ámbito social, que digamos también actualmente siento que es una de tus raíces de tu empresa. ¿De dónde, cuál fue el antes y el después? ¿Por qué exactamente en ese ámbito? Sabiendo que podías irte, o sea, estabas en China, ¿sabes? Sí, no, a ver, yo creo que si algo me di cuenta fue en el valor de la educación como detonador de todo, la importancia del entrenamiento de talento especializado. Entonces, yo entendía que si quería realmente generar un cambio a mediano y largo plazo en la forma en la que veíamos las oportunidades que tenemos como país, teníamos que enfocarnos en el aprendizaje de habilidades muy específicas. Entonces, en eso enfoqué mi atención. Durante un par de años lideré este fondo, que fue una experiencia increíble. O sea, hoy hay cientos de mexicanos allá afuera que recibieron una beca para hacer estudios de maestría o doctorado gracias a ese esfuerzo que hicimos, en el que asignamos millones de pesos a México para entrenar talento en programas de cooperación bilateral con China. Y y entonces creo que para mí en ese momento hacía mucho sentido, era un complemento muy interesante a lo que venía haciendo hasta ahora. Ahora, para mí siempre el objetivo desde mi tesis en la maestría, o sea, el objetivo era entender
cómo podíamos eliminar pobreza. Y yo quería entender, usar el ejemplo de China para replicarlo en México. Entonces empecé por la educación y después ya entonces me saltó esta necesidad de ya no solamente quiero hablar de esto, ya no solamente quiero la teoría, ahora quiero ver cómo esto se ve en la práctica. Y ahí fue cuando me metí en el ecosistema de Alibaba a apoyar el crecimiento, la llegada del crecimiento de Alibaba.com, porque ya quería verlo en la práctica. Ok, ahora vamos a empezar a hacer que estos negocios pasen. Entonces, la verdad es que fue una transición muy natural. Pero, o sea, ¿esto desde cuándo? O sea, ahorita que me mencionas, siempre ha sido el camino, ¿no? El eliminar la pobreza, poder copiar el modelo de China, saber cómo ellos sacaron a tantos millones de la pobreza, pero ¿cuándo ¿Cuándo fue empezó eso? cuándo fue la primera vez que pensaste eso? O sea, qué viste? ¿Qué te inspiró? ¿Me entiendes? ¿Cuál consideras que es el antes y el después? Sí, justamente fue mi paso por ProMéxico. ProMéxico era este fideicomiso público del gobierno federal que se dedicaba a la atracción, inversión y promoción de comercio. Trabajar en ProMéxico para mí era como pues, el sueño hecho realidad, porque me encantaba la idea de trabajar en una oficina que se dedicara a internacionalizar las empresas mexicanas y atraer inversión al país. Entonces, fue estando en ProMéxico que realmente me metí muchísimo en esta necesidad de entender la relación entre la educación, el comercio, los negocios y la posibilidad de crear sociedades más justas. Fue realmente mi paso por ProMéxico el que me hizo generar esta obsesión por entender formas de crear mayores oportunidades y oportunidades más democráticas para todos. ¿Cuáles consideras que son, digo, deben de ser muchísimas, ¿no? Pero tres cosas que tú admires, tres consejos, mm, tres cosas que tú admires, que pienses que son increíbles de, por ejemplo, de Jack Ma o de su ideología, de su empresa. Que sobre todo cualquier Justamente, persona podría aplicar. justamente bueno, yo creo que la primera sería la sencillez. Creo que no importa el nivel en el que llegues a estar, el mantener una sencillez en tu forma de navegar el mundo creo que es esencial e importantísima. Entonces eso siempre lo he admirado muchísimo. La segunda yo creo que es su hipersensibilidad a su propio impacto. Entonces, creó una empresa en la que siempre tienes que ver la forma en la que tus decisiones impactan a la sociedad en la que estás inmerso. Y eso creo que es increíble. Y, eh, y la tercera, que de hecho en las oficinas de Alibaba cuando llegas, hay una parte en el Museo de Alibaba en el que Jack Ma le pedía a la gente que se parara de cabeza. Y cuando te paras de cabeza te decía que cambiaras tu perspectiva. Creo que he aprendido mucho a nunca clavarme en ver las cosas desde un solo ángulo y siempre intentar verlas desde diferentes puntos de vista. Y eso es un aprendizaje que tengo definitivamente del ecosistema de Grupo Alibaba. En ese momento, después de hacerte cargo de este ámbito del tema de las becas de los estudiantes, ¿es cuando te vuelves director de Alibaba para América Latina o qué pasó en ese inter? No, no. Cuando empezó el programa, o sea, cuando estábamos en medio del programa de becas, empezó la pandemia. Y fue un momento muy loco porque nos tocó regresar estudiantes de China a México en un momento en el que ni sabíamos qué estaba pasando. Algunos estudiantes se quedaron. La verdad es que fue mucha locura. Pero el cuate que compró la empresa, él era el secretario general de Alibaba en ese momento. Entonces, él primero me invitó a colaborar en iniciativas globales de Grupo Alibaba. O sea, yo estaba en México porque estaba viendo lo de las becas, no podía regresar a China, aparte acababa de nacer mi hija y empezó la pandemia, entonces me dijo, oye, estaría increíble que ya que estás en México nos puedas apoyar
con los proyectos de iniciativas globales de Grupo Alibaba. Entonces, teníamos un programa justo de entrenamiento de talento con Alibaba Business School en ese momento y ahí me metí muchísimo al ecosistema. O sea, empecé a trabajar muy de cerca con varios departamentos del grupo, justamente en este proceso de transferencia de conocimiento y transferencia de tecnología. Y trabajando en iniciativas globales de Grupo Alibaba, ahí fue cuando me dijeron, oye, ya estás en México, y yo la verdad es que también tenía muchísimo interés en traer la plataforma a México, o sea, en que la plataforma Alibaba.com ya operaba en México, pero lo que había en México eran compradores, no había proveedores dentro de la plataforma. Yo lo que quería era integrar proveeduría de América Latina dentro de la plataforma de comercio internacional más grande del mundo. Entonces, empecé a platicar ya con toda la gente con la que ya llevaba trabajando un par de años y al final así fue como no había nadie realmente en América Latina que tuviera esa responsabilidad y pues yo levanté la mano y dije, oye, a mí me encantaría poder liderar los esfuerzos de Alibaba.com en América Latina y así fue como empecé, apoyando a llevar más empresarios a la plataforma porque yo estaba convencido de que si podíamos integrar más proveeduría de América Latina en las cadenas de valor más grandes del mundo, podíamos comenzar un proceso similar al que había pasado China. Entonces realmente fue un poquito el momento correcto, en la situación correcta y levantar la mano y decir, yo aquí estoy, soy el que mejor conoce lo que está pasando, conozco las entrañas del ecosistema de Grupo Alibaba, pero también conozco lo que está pasando aquí en México y creo que podríamos hacer un gran trabajo trayendo y creciendo la plataforma en la región. Y fue como dijeron, ok, va, dale, dale para adelante y fue una experiencia, la verdad, muy, muy padre. ¿Y cómo no te dio el síndrome del impostor? O sea, ¿tú eres de las personas que sabe decir soy bueno? ¿O fue chicle y pega, me entiendes? O sea, qué responsabilidad tan grande. No, yo creo que sí dije, o sea, si hay alguien que lo puede hacer, soy yo. O sea, no hay nadie o sea, no hay nadie ahorita que tenga el nivel de conocimiento que tengo del grupo, del modelo de negocio, de los beneficios, de la industria de este lado. O sea, realmente he trabajado toda mi vida para tener los conocimientos que me permitirían hacer un buen trabajo en este papel. Claro que evidentemente sí, todos los días de repente dices, ¿qué estoy haciendo? O sea, pero realmente lo que me ayuda mucho es, hay una frase ahí que dice que nunca conozcas a tus héroes porque te van a decepcionar. A mí me encanta decepcionarme de mis héroes porque me hace darme cuenta que todos somos humanos. Y entonces me encanta conocer y platicar con gente que tienes un pedestal y cuando platicas con ellos darte cuenta que tienen los mismos miedos y que tienen las mismas dificultades y los mismos retos que cualquier otro ser humano. Y a mí me ayuda a entender eso y para saber que no necesariamente tenemos que ser excepcionales para hacer un buen trabajo. Y en ese momento yo creía que sí era la mejor persona para hacerlo. Que después de esta etapa liderando este proyecto, o sea, ¿no pensaste en renunciar a todo? Y no me refiero a eso, o sea, no a cambiar de proyecto, sino desaparecer de la narrativa del emprendedor. O sea, pudiste haber enfocado en tu misión teniendo la seguridad de estar en una megacorporación, ¿no? Tenías muchos contactos empresariales. ¿Por qué? O sea, ¿por qué te vas por otro lado? O sea, aunque sea la misma misión, por otro ámbito. Sí, la verdad es que sí lo pensé muchísimas veces, también en conversaciones con mi esposa, que me dice, híjole, o sea, ¿por qué te encanta la incertidumbre? ¿Por qué te encanta el reto de crear algo de cero? Tuve ofertas bien interesantes en algunas de las empresas de comercio electrónico más grandes de México para incorporarme con ellos. Y uno creo que sería pésimo empleado. Siempre he tenido problemas con la autoridad. No, creo que al final estoy acostumbrado a trabajar muy rápido, soy muy intenso y creo que me frustraría trabajar bajo el ritmo de alguien más.
No me gusta que los resultados de mi trabajo dependan de la velocidad de otras personas. Entonces por eso siempre he tenido esta necesidad como de crear cosas nuevas o conceptos nuevos. Y, eh, y especialmente no había nadie que estuviera resolviendo este problema. O sea, de resolver el problema de eficientar la manufactura a demanda en América Latina, no había plataformas que lo estuvieran haciendo, no había emprendedores que lo estuvieran solucionando, no había grandes empresas solucionándolo. Entonces ahí sí había una necesidad muy clara que es un problema que yo tengo ubicado desde hace muchos años y que decía, es que yo antes decía, alguien lo tiene que hacer, alguien lo tiene que hacer, alguien lo tiene que hacer, alguien debería de hacer esto, alguien debería de hacer esto. Hasta que dije, ¿y por qué no ese alguien puedo ser yo? Creo que ahí también dije, híjole, o sea, tengo yo la capacidad de levantar millones de dólares en capital de riesgo para poder crear algo de cero. Y sí es un momento complicado pensar que tienes la capacidad de hacerlo, eh, pero al final pues fue la decisión que tomé y no me arrepiento para nada. Tú, esto lo mencionas en una frase. Este, no sé, o sea, es estratosférico para mí, desde mi punto de vista, ¿no? ¿Cómo consigues 2 millones de dólares de inversión? O sea, a lo que me refiero, digo, obviamente ya hoy hablamos del contexto, ¿no? Toda esta experiencia, todo este renombre que ya tenías, pero, o sea, ¿cómo es el proceso de conseguir inversiones para una idea que tienes, ¿no? Que en este caso surge desde niño. Sí, está bien, o sea, a mí me parecía lo mismo, o sea, la verdad es que al principio a mí cuando me dijeron, híjole, yo te doy $100,000 para que lleves a cabo tu empresa, yo dije, está buenísimo, $100,000 es muchísimo más dinero del que yo podría pensar, pero ya después, o sea, pues obviamente para realmente crear la estructura y los fierros de una empresa que va a cambiar el status quo de cómo se hace el comercio internacional en el mundo, pues sí se necesita inversión y entonces fue un proceso de salir primero aprender, porque yo no sabía nada del mundo del levantamiento de capital, no entendía las frases cuando entraba a las reuniones y me preguntaban acerca de el cap table, acerca de el cliff, el vesting schedule. Yo decía, no tengo idea de lo que me están hablando y yo entonces ahí sí empecé a decir, o sea, que yo me perdí ese día en clases, que a mí nunca nadie me explicó cómo funcionaba qué es el venture capital, qué es los inversionistas ángel. Entonces yo me sentía muy inadecuado por no saber esos términos. Y me puse a estudiar muchísimo, me puse a hablar con todas las personas que podían contestarme, que hubieran levantado capital en algún momento. Y me di cuenta que era una forma de hacer negocios en la que yo no estaba muy familiarizado, pero que era una alternativa real para idear empresas. Y salí a pichar. Tienes que evidentemente crear una coraza y una armadura muy fuerte, porque yo salí a vender mi idea a más de 130 fondos, y pues 120 de ellos me dijeron, no, no creemos que esta sea una buena idea, no creemos que tú tengas la solución correcta, no creemos que tú seas la persona que va a solucionar este problema. Te dan todas las respuestas que te podrían hacer sentir muy mal. Pero cuando te das cuenta que no es personal y sigues vendiendo la idea, pues vas avanzando, vas aprendiendo evidentemente la retroalimentación que te van dando y vas construyendo un pitch más fuerte. Y al final la verdad es que nosotros pues tuvimos mucha suerte, tuvimos una ronda muy exitosa y al final estábamos sobresuscritos, quiere decir que más fondos querían meternos dinero del dinero que nosotros queríamos aceptar. Entonces tuvimos la oportunidad de decidir de quién queríamos aceptar dinero en ese momento y limitar la cantidad de dinero que recibimos. Y pues sí, fue una gran ronda. ¿Y cómo te vuelves a juntar con tu socio? ¿Tu socio qué estaba haciendo en ese momento que estuviste en Alibaba? No, estaba con nosotros. O sea, Sergio, yo con Sergio he trabajado de la mano a los 14 años. O sea, de la empresa china nos pasamos juntos a China Campus Network, de ahí nos pasamos juntos a Atomic 88, después nos pasamos juntos a Alibaba y de ahí nos pasamos juntos a Yomari. Ok. Andrés, o sea, a ver, te fuiste a China a estudiar una maestría y viviste un sinfín de años. Vendiste una empresa a un gobierno. O sea, fuiste director de Alibaba, fundaste otra empresa juntando millones de dólares de inversión. ¿Tendrías todo para ser el vato más mamón que existe? O sea, algo que me impresiona de verdad y
es una de las razones por la que quería hablar contigo, es eso, o sea, tú eres la persona honestamente más sencilla que he conocido, o sea, en el ámbito empresarial. O sea, me interesa saber, ¿siempre fuiste así? Y te lo comento porque a todas las personas siento que alguna vez nos subimos en nuestro tabique, ¿no? O en tu caso, ¿cómo ha sido esta evolución? Espero que siempre haya sido así. Yo creo que hay gente que no estará de acuerdo contigo y que dirá que no, que sí he sido bien mamón. Yo creo que no, la verdad es que eh, siempre he intentado ser eh, buen pedo. O sea, más que cualquier otra cosa, y te lo juro que se los repito a mis hijas todo el tiempo, be kind. No, es que no sé cómo se traduce kind en español, porque no sé si es, o sea, no, es que literal es buen pedo. O sea, solamente no sé cuál es la palabra correcta para decirlo, pero siempre se lo digo a mis hijas que lo más importante es ser buena onda. Cuando tú entiendes que no sabes cuáles son las batallas que están librando las personas a tu alrededor y recibes a la gente con una sonrisa y con un abrazo creo que te da todo, te da mucho. Y hasta ahora sí creo que es algo que a mí me ha ayudado muchísimo porque la gente dice: "Puta, este güey siempre está de buenas, este güey siempre es buena onda, siempre me saluda bien, siempre... y eso se te regresa. Y no lo hago porque se me regrese, lo hago porque naturalmente así es como yo quiero que me traten. O sea, no, la gente que no tiene esta necesidad de compartir una sonrisa con las personas a su alrededor, yo no las quiero cerca de mí. Entonces, me he convertido en una persona que la gente quiere tener cerca, simplemente porque traigo una buena energía y y aporto algo positivo a la gente que tengo cercana. Y la verdad es que siempre me ha servido y entonces yo siempre espero seguir así. ¿Qué visión te dieron tus padres del mundo? Cuando tenías 5 años, 10 años, ¿cómo recuerdas que veías el mundo a través de ellos? Justo hay un empresario que admiro mucho, que acabo de pasar un par de días con él, que es Francisco Cervantes, que es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Me recuerda muchísimo a mi papá. Mi papá ya murió, pero él me recuerda mucho a mi papá porque le cae bien a todo mundo. Eh, y baja la guardia de hasta la persona más mamona del mundo. Es tan buena onda que no permite que nadie no sea buena onda con él de regreso. Y así crecí viendo a mi papá hacer. Todo mundo le caía bien. No sé si has visto esta entrevista en Diaries of a CEO, en el podcast. Eh, Hay una doctora que explica que se hizo un estudio para saber por qué son más populares unos niños que otros en el colegio. Y tú pensarías, Edgar, ¿por qué crees que son más populares unos niños que otros? ¿Por cuánto dinero tienen? ¿Por lo atractivos que son? ¿Por ser buenos en los deportes? Creo que justamente pondría en 3 escalones esos puntos, ¿no? Eso, ser atractivos físicamente, tener dinero y ser buenos en deportes, esos son los tres elementos que te hacen ser más popular en el colegio. Pues no, o sea, siento que ayudan, pero como tú dices, siento que es un misterio, ¿no? Siempre por eso nos acercamos por esas personas, ¿no? Queremos estudiar su carisma. Siento que es una magia. La respuesta del estudio es que cuando le preguntaron a las personas, a los niños, ¿cuántas personas te caen bien a ti? Los niños populares son los que tenían la lista más larga. A la gente le cae bien que le caigas bien. Y entonces, si algo yo he aprendido, es que a mí todo mundo me cae bien. Siempre busco las cosas buenas en las personas que conozco e intento enfocarme en eso. Siempre me pregunto, a ver, a su mamá le cae bien, vamos a ver qué ve su mamá en él. Y hoy te puedo decir que no puedo pensar ahorita en ninguna persona que no me caiga bien. Eh, y, y como a mí me caen bien, creo que un poco de regreso les caigo bien también. Porque a la gente le cae bien que caigas bien.
Entonces es interesante porque hasta que escuché esto hace un par de meses y me hizo mucho clic porque pues es algo que yo he vivido toda mi vida. Y sí, creo que la razón por la que eh, he logrado construir este carisma que me permite tener una buena energía con las personas que me rodean es porque genuinamente me caen bien. En la vida había escuchado esto, o sea, ahorita te prometo que me dejaste pensando muy cañón, o sea, cuantas más personas me caigan bien, es el efecto dominó. Para que tú les caigas bien a esas personas. Si tú llegas a si llegas a un evento en el que no conoces a nadie y de entrada tú llegas diciendo, no, pero va a estar lleno de puro mamón y aparte son bien falsos y aparte son bien trepadores. Entonces tú ya llegas con una actitud en la que es que ni me van a caer bien porque ya sé perfectamente lo que son. Entonces ellos van a sentir esa actitud tuya y no les vas a caer bien. Pero si al revés tú llegas a un lugar nuevo y dices, vengo abierto a conocer gente increíble, estoy abierto a conocer nuevas personalidades, a platicar con gente con la que generalmente no platicaría, esa apertura que tú tienes para que te caigan bien, naturalmente va a hacer que esas personas digan, Edgar me cae bien. Wow, tengo que, tengo que escuchar completamente esa entrevista, o sea, creo que ha sido ahorita mi click mental más cañón del mes o del semestre. Te lo voy a Ah, pasar, te lo voy a pasar para que la veas. sí, Andrés. Andrés, a ver, unos últimos puntos que quiero tocar porque se nos va a acabar el tiempo es, eh, hoy en día en Yumari, ¿cuál es tu métrica más importante? La verdad es que pues es la métrica en la que pienso, sueño, duermo todos los días. Me encantaría decirte que es impacto, que es trabajos creados. Hoy todo lo que pensamos todo el día es en rentabilidad, revenue. ¿Cuánto dinero está entrando a la caja registradora? Esa es la métrica que nos ayuda a llegar a nuestros objetivos, es la métrica que nos ayuda ahorita a llegar a nuestra siguiente ronda de capital, a tener a nuestros clientes contentos. Entonces, más adelante me encantará que esta respuesta sea distinta y poderte estar diciendo que nuestra métrica más importante es eh, las emisiones de CO2 reducidas en la relocalización de las cadenas de suministro, los empleos creados, el, el porcentaje de crecimiento de las fábricas con las que trabajamos, el porcentaje de ahorro en los compradores con los que trabajamos, pero hoy realmente que estamos en este proceso de comenzar y crecer, lo que medimos todo el día, todos los días, es cuánto dinero entra a la caja registradora y así es como tiene que ser los primeros años hasta que construyas algo que sea lo suficientemente fuerte como para poder empezar a influenciar. ¿Cuál es el aprendizaje más inesperado que has obtenido al trabajar con, en este caso, con comunidades, productores locales en México y cómo han influido en tu enfoque empresarial? Yo creo que si algo pudiera rescatar que ha sido, bueno, que no lo esperaba, es el nivel, seguimos teniendo muchas empresas muy familiares en México eh, que no han pasado por un proceso de institucionalización. Y entonces, cuando tú intentas crear tecnología para eficientar procesos, a veces crees que puedes crear un sistema que se adapta a las necesidades de toda una industria. Y yo creo que uno de los aprendizajes más y como que de los golpes de realidad más importantes que hemos tenido es entender que las industrias en México son eh, totalmente homogéneas, o sea, totalmente cambiantes, que están vivas y que son evolutivas y que estás trabajando con personas. Yo creo que eso es lo más importante, o sea, recordarte todos los días que esto no es un sistema computarizado que arroja los mismos resultados con los mismos inputs, cada vez que le metes el mismo input sale el mismo output. Esto no es así, porque la industria en México es muy viva, reacciona y creo que todos los días tengo que recordarme que lo que creemos responda
a las realidades de lo que hoy vive la industria. Por eso me ha obligado muchísimo a meterme hasta los codos en la industria. No pensar que puedo crear tecnología desde afuera y solucionar un problema, sino creo que es este recordatorio constante de que tienes que entender realmente desde dentro cuáles son las problemáticas que vive la industria. Y yo creo que ha sido el aprendizaje más bonito que he tenido con Yumari. Ahorita mencionaste, ¿no? Con honestidad. Actualmente lo que me interesa es mi revenue. Sin embargo, o sea, mencionas que este futuro, este discurso quieres que cambie con el tiempo, ¿no? Yumari nace de esta idea de la que estuvimos hablando en esta conversación, ¿no? Algo que me da mucha curiosidad es cómo manejas la tensión entre la vida empresarial y las necesidades sociales o el impacto, en este caso, que nace la idea. A lo que me refiero es, ¿cómo haces que no te gane el tema de la visión? No sé, por ejemplo, de que, no sé, ayudar a lo mejor a un proyecto, pero que te gane el sentimiento, sabiendo que es un pésimo revenue, ¿no? O sea, ¿cómo manejas esa dualidad? ¿Me entiendes? ¿Cómo no te dejas ir completamente a veces por el corazón o no ser completamente estricto en solo ganar dinero? Me interesa eso. Sí, no, yo creo que, o sea, como que la parte más importante siempre es tener muy claro cuáles son los objetivos y si de repente, por ejemplo, aceptamos proyectos que sabemos que probablemente no nos van a dar el mejor rendimiento, pero traen un impacto mayor, o aceptamos proyectos que probablemente no sean los más grandes, pero que tienen o sea, sí creo que ha sido una constante evaluación, pero realmente no creo que estén peleados. O sea, creo que el error es pensar que o te vas por el lado social o te vas por el lado de la rentabilidad y entonces hacer dinero es directamente proporcional a cómo vas a fregar a los demás en tu sociedad. O sea, creo que ahí es en donde lo estamos viendo mal. Creo que todos los proyectos económicos que tienen un objetivo de rentabilidad tienen también la posibilidad de ser proyectos sociales que entiendan el impacto que tienen en la sociedad en la que están inmersos. Entonces, siempre y cuando sepamos que entre más, y esto es lo más importante, nuestro modelo de negocio está creado de forma que entre más rentables somos nosotros, mayor impacto generamos en la sociedad. Entonces no está peleado en nuestro crecimiento con el crecimiento del impacto que generamos. Andrés, voy a pasar a la parte final, que son preguntas concretas, pero no es adivina quién, ¿ok? O sea, puedes pensar. ¿Cuál es tu compra de 2,000 pesos o menos que ha impactado positivamente en tu vida en los últimos 6 meses? Una compra de menos de 2,000 pesos que haya impactado positivamente en mi vida. Híjole, no compro nada. No soy, no soy nada consumista, no compro nada, todo lo que compro es para mis hijas, o para mi esposa. Yo la verdad es que la ropa que uso es la ropa que hacemos en Yumari, los tenis que traigo puestos son tenis que hacemos en Yumari, este, la verdad es que no compro nada. Ahorita que me estás diciendo, o sea, literal, yo creo que si me pongo a ver ahorita mis gastos de la tarjeta, ninguno es para mí, o sea, ninguno es algo que me compré yo. Ok. Serie, película o libro, no que recomiendes y que digas debes de ver esto, sino que tú de verdad disfrutes. A ver, es que soy muy ñoño, pero sí, cuando leo, me gusta leer cosas en las que esté aprendiendo todo el tiempo. La verdad es que no leo por ocio, o sea, sí leo por esta necesidad que tengo de estar absorbiendo información. Y el libro Why Nations Fail creo que es, o sea, digno de ser analizado cada página 16 veces. Me encanta. ¿Por qué las naciones fallan? Es el libro que siempre podría estar leyendo una y otra vez. ¿Qué es algo que nunca quisiste ser? Por ejemplo, abogado, doctor, en tu caso, ¿qué fue? Que siempre supe que no quería ser. Este, Como te decía, la verdad es que para mí fue muy complicado porque realmente creo que pude haber sido todo y que pude haber hecho un trabajo decente en otros ámbitos también. Ok. ¿Prefieres ser un pez grande en un estanque pequeño o un pez pequeño en un estanque grande? Es pequeño en estaque grande. Cosa que se te da peor que el 99% de las personas en el mundo. Que dices, soy el peor haciendo esto. Soy malísimo.
Soy malísimo para relajarme. Si se escribiera un libro autobiográfico de tu vida hasta el momento de hoy, ¿qué título le pondrías? Este, eh, sé tan buen pedo que la gente se saque de pedo. ¿Cómo un error o un error aparente te prepara para el éxito? ¿Tienes algún, entre comillas, fracaso favorito? Un fracaso favorito, pues yo creo que, por ejemplo, mi paso por Alibaba, a pesar de que no podría llamarlo obviamente un fracaso, pero por lo mucho que aprendí. Pero realmente al final, el resultado de los esfuerzos de 4 años en Alibaba en México fue que no podíamos usar esa plataforma para integrar proveeduría local por muchas razones. Entonces, todo el esfuerzo que hice, y la verdad es que fue muy fuerte porque yo paraba, ponía mi carota a todos los empresarios de México diciendo, súbanse a la plataforma y al final la plataforma y el momento en el que estaba la industria en América Latina no eran compatibles para generar valor. Entonces, eso fue un gran fracaso, pero ese fracaso me permitió crear Yumari. ¿Cuál es el peor consejo que te han dado? Sigue tu corazón, ¿Por qué? porque creo que es el peor consejo que le puedes dar a cualquier persona. No creo que sea muy útil para la vida de las personas decirles, sigue tu corazón, haz lo que tu corazón diga. No, yo creo que lo que deberíamos estar haciendo, la verdad es que vivimos en un mundo muy, muy cruel. Creo que lo que tenemos que hacer constantemente es encontrar la intersección entre lo que nos gusta, para lo que somos buenos, lo que puede hacer dinero y lo que puede agregar valor. Eh, Creo que si solamente te sigues a tu corazón no es suficiente. Creo que tenemos que ser un poquito más inteligentes que eso. Pero ¿no se te hace un contraste que desde el exterior se podría decir que siempre seguiste a tu corazón? No, siempre fui muy claro entre la intersección. O sea, sí, obviamente sigo mi corazón, pero seguir a mi corazón también está alineado con algo que yo sé que yo puedo hacer, para lo que realmente puedo generar valor y es algo que me puede dejar dinero como para yo poder existir, subsistir y crecer. Y creo que siempre he sido muy claro con que no, y especialmente ahora, por ejemplo, que soy papá y que soy esposo y que tengo una responsabilidad, sería muy egoísta de mi parte solamente seguir mi corazón, o sea, y solamente hacer lo que me haga a mí feliz. Creo que tenemos responsabilidades como personas y parte de mi responsabilidad, por ejemplo, es saber que voy a poder cuidar a mis hijas y voy a poder darle a mis hijas lo que necesitan para crecer. Entonces, yo siempre le digo a mis estudiantes, es el pésimo, pésimo consejo, solamente sigue tu corazón, no, asegúrate de que lo que quiere tu corazón es algo que te puede dar para tener una vida digna. ¿Crees que es posible vivir una vida normal sin decir jamás una mentira? No, no. O sea, tomando en cuenta que mentiras son omisiones también, o exageraciones, Ujú. creo que la gente tiene su forma de ver la vida y muchas veces su forma de ver la vida puede ser alteraciones a la realidad y creo que todos decimos mentiras para en algún momento, puede ser a otras personas o a nosotros mismos, ¿eh? Em, y creo que no sé si, creo que es parte de la humanidad, creo que es parte del proceso de crecer y ser humano. Si te encontraras en una plaza con todas las personas que has conocido a lo largo de tu vida, ¿a quién buscarías primero? ¿Por qué a esa persona y no a otra? Vivas o muertas, Sí. sí, a mi papá. ¿Qué de Sí, lo sería que... 100% a mi papá, porque quedaron muchas cosas o sea, porque mi papá se murió cuando yo regresé de China, luego. ¿Por Y yo COVID? llevaba 10 años en China. No. Oh. Pero, entonces, o sea, como que realmente no hemos tenido, o sea, yo como adulto nunca tuve esa posibilidad de hablar de adulto a adulto con él. Entonces, o sea, porque yo me fui a los 23 años. Eh,
Entonces, me encantaría tener una conversación de adulto a adulto con él. Ok. ¿Qué es aquello que haces seguido para sentirte productivo, pero en realidad solo te mantiene ocupado? Este, no, es que la verdad es que sí, creo que sí soy muy productivo. O también se vale decir, o sea, todo lo que hago es productivo. La verdad es que sí, soy bastante productivo. La verdad es que mis momentos menos productivos son, no, sí, o sea, definitivamente desconectar mi cabeza es sentarme a jugar ajedrez con mi esposa. Todas las noches, después de poner a las niñas a dormir y terminar y cerrar la computadora, nos echamos un juego de ajedrez mi esposa y yo, y es el momento en el que menos tengo que pensar en el día y en el día de hoy, en el día de mañana, y solamente me enfoco en eso. ¿Cuál es la mentira, ya sea buena o mala, que más seguido te dices a ti mismo? Que cuando llegue a la siguiente etapa, voy a liberar mi tiempo para hacer otras cosas. ¿Cuál es la experiencia más mística que has tenido? Y la verdad es que soy el güey más pragmático del mundo. No hay mucho misticismo en mi vida. La verdad es que todo es analizado, procesado y entendido desde una visión muy pragmática de la vida. Esta pregunta sé que a lo largo de tu vida ha cambiado, pero actualmente al día de hoy, ¿cómo defines la felicidad para ti? Este, yo creo que es una pregunta muy complicada, pero yo creo que la capacidad de o lo voy a decir diferente, la falta de ansiedad. O sea, cuando no existe la ansiedad, que es muy difícil en mi caso, o sea, porque siempre tengo 10.000 cosas en la cabeza, pero los pocos momentos en los que no siento ansiedad de las 1.000 cosas en las que tengo que estar pensando, esos son los momentos de felicidad. ¿Qué propósito, visión, estandarte defendiste durante años solo porque era funcional, pero en realidad ya no te representa hoy? Este, no creo que haya ninguna cosa, te voy a decir que pasa, nunca he sido eh, violentamente eh, cerrado con mis posiciones. Entonces, o sea, como te digo, siempre he tenido una visión muy ágil y pragmática del mundo, y siempre estoy abierto a cambiar mi forma de pensar o mi forma de ver un tema específico. Siempre estoy abierto a cambiar mi parecer y a la discusión. Entonces, nunca he sido un gran defensor de nadie ni de nada. Y la última pregunta, Andrés, sin usar tu nombre, tu profesión o tus logros, ¿cómo te describirías a ti mismo si tuvieras que escribir sobre ti? Mm. Eh, una persona alegre, eh, generalmente buena onda, y demasiado intensa.